Hola, vamos a ver entonces la segunda parte del generador sincrónico. Ya conocemos que podemos determinar a través de ensayos algunos parámetros que nos permiten elaborar un circuito equivalente. Vamos a comenzar a ver entonces ahora qué podemos hacer con ese circuito equivalente. Pues bien, vamos a ver un problema. Este es una continuación del anterior porque ya conocemos X u S, que nos dio 2, tanto. Y ahora vamos a conectarlo a una carga que va a trabajar a plena carga, es decir, tensión nominal, y que tiene como característica que es inductiva y tiene un factor de potencia de 0,8. Bien, aquí nos dan los detalles y eso. Y observe usted que aquí está la parte continua, que ahora no nos importa porque ya tenemos esta parte y conocemos X u S. Entonces, bien, la corriente nominal, que nos dijeron que era plena carga, es dividir kVA, 165 kVA, entre raíz de 3 B sub L. Y eso nos da la corriente de línea, que da este valor. Y como estos 950 son tensiones de línea, pues tengo que dividirlo entre raíz de 3 para tener tensiones de fase. Y la voy a tomar a ella como referencia, ángulo cero. Evidentemente entonces, E sub C, esta E sub 0, que realmente es E sub A, es esta tensión que vale 548,5 más esta corriente por X sub S, porque despreciamos R sub A. Esta es la ecuación. Esta tensión más esta tensión nos da esta tensión. Bien, si usted resuelve esto, obtiene este valor. Bien, eso quiere decir que su cero a full carga tiene esta tensión de fase y su tensión de línea es este valor multiplicado por raíz de 3. Como lo que nos están pidiendo es la regulación, por ahí en alguna parte la pide, bueno, yo puedo hacerlo con tensiones de fase o con tensiones de línea. Aquí se hizo con tensiones de fase. Tensión full carga menos tensión en vacío sobre tensión full carga por 100, y esa es la regulación de esta máquina. Esto no tiene ningún detalle. Vamos a ver ahora el flujo de potencia. Nosotros vamos a tener un torque que es el que produce la fuente de energía, que es mecánica. Hay pérdidas por fricción, pérdidas en el núcleo, aquí dice pérdidas misceláneas, porque ahí depende del tipo de energía, hay otras pérdidas agregadas. Y lo cierto es que llega un momento en que eso se convierte en potencia eléctrica. Esa potencia eléctrica genera unas pérdidas en el cobre y tenemos una potencia de salida. Fíjense que es muy fácil ahora este circuito porque es este mismo, tomando en cuenta de aquí en adelante, porque esta parte corresponde a la máquina en lo que se refiere a mecánica. Entonces la potencia convertida es el torque inducido por omega sub m, y ese torque inducido es 3 veces E sub A y sub A por el coseno de tita, donde el coseno de tita es el factor de potencia. Esta es la potencia convertida, que en esta es la potencia de entrada. Vamos a ver un momentico el diagrama de fase para justificar la salida de esta ecuación. Nuevamente aquí tenemos B sub 0, que lo tomamos como referencia. Por aquí circula I sub S, si tomamos que RA es despreciable. Perpendicular a esta es la caída, X sub S por I sub A, y eso nos da E sub A. ¿Qué de bueno tiene este triángulo? Observe usted lo siguiente: si usted multiplica E sub A por el seno de delta, le da este lado. Pero también este lado es X sub S por el coseno de tita, porque este ángulo es igual a este lado, a este ángulo, porque tiene sus lados perpendiculares. Entonces, si lo vemos con este triángulo grande, E sub A por el seno de delta
es igual a X sub S y sub A por el coseno de tita. Bien, en vez de escribir la ecuación en términos de tita, lo puedo escribir en términos de delta, que recibe el nombre de ángulo del par. Esta parte la vamos a ver mucho cuando veamos el motor sincrónico. Ahorita lo doy para que ya vaya manejando la situación, pero en esta parte no la vamos a usar. Entonces fíjense, la potencia de salida es esta. La potencia máxima, ¿cuándo se cumple? Cuando precisamente este ángulo, que es el ángulo del par, vale 90 grados, porque es en ese momento donde el 0 se hace igual a 1. Y lo mismo tenemos para el torque inductor. Tiene su máximo valor cuando θ vale 90 grados. Normalmente no se llega nunca allí porque la máquina se pone muy inestable en esos casos. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Bueno, que el comportamiento de un generador sincrónico depende del factor de potencia de la carga, obviamente. Que el generador opere solo o con otro generador, y nosotros lo vamos a ver solo operando solo. Que vamos a considerar siempre que RA es despreciable y que a menos que se indique lo contrario, se supondrá que la velocidad del generador es constante. ¿Por qué es constante? Porque es la turbina la que tiene que ser constante para que la frecuencia eléctrica sea constante. También se supone que el flujo que va del rotor del generador es constante, a menos que se cambie explícitamente la corriente del campo. Y esto es muy importante. Esta nuevamente es la curva. Aquí está la corriente de campo, aquí está la tensión en su A, y lo que nos está diciendo esta última parte es que este señor no va a depender de los parámetros eléctricos de la carga o algo así, sino va a depender es de la corriente de campo, que es la corriente continua. Aquí tenemos la situación. Bien, generalmente ya este circuito lo conocen ustedes, este real lo vamos a despreciar, ¿no? Que es lo que se indica aquí. Y entonces vamos a ver un problema que tenga estas características para ver qué podemos aprovechar de él. Entonces ya vimos que su A es B sub C, B sub phi más esta caída. Y también vimos que la regulación de voltaje es función de esto que está aquí. Eso no tiene nada de más. ¿Qué es lo importante aquí? Que su A nos acaban de decir que es constante. Es decir, si para esta corriente B sub phi tenía este valor, si la corriente aumenta, como este señor tiene que ser constante, él se tiene que mover sobre un arco de circunferencia. Entonces B sub phi tiene que disminuir. Nunca vamos a alterar este. Siempre vamos a partir del supuesto de que él es constante. Este es para el caso de una corriente en atraso, una carga inductiva. Este es un factor de potencia 1, una carga resistiva, y este es cuando la corriente está en adelanto, que es una carga capacitiva. Observen que para mantener eso se da este caso, que a veces un poco suena como raro, que a veces esta tensión es más grande que esta, porque eso solo sucede en el caso de la corriente, de los factores de potencia en adelanto. Esto fue tomado tal como está del Chapman. Ahí lo pueden ver ustedes y ver muy bien las ecuaciones. Vamos a hacer un ejemplo. Se tiene un generador sincrónico con estas características, que está conectado en estrella. Cuando dice conectado en estrella es que el estator está en estrella. Nos dan ya la reactancia sincrónica, que es X sub S, y nos dicen que la corriente nominal en el inducido siempre es del lado de la tensión trifásica. Esta es corriente alterna. Este es 60 amperes con factor de potencia 0,8 en atrás. Nos dan las pérdidas del generador, pérdidas mecánicas que son en los cojinetes y en el aire, que es esto que está aquí. Nos dan las pérdidas en el núcleo. Nos dicen que despreciemos la resistencia del inducido. Y nos dicen también que la corriente de campo se ajusta de tal manera que los terminales en vacío va a ser 480 volts, que es precisamente la tensión nominal de él. Entonces, ¿qué nos dicen?
Nosotros vamos a ir respondiendo las preguntas, ¿no? Primera, la velocidad de rotación del generador. Bueno, es la ecuación que ustedes ya manejan. ¿Sí? La frecuencia eléctrica es 60 Hz, el número de polos fue 6, el factor de conversión, entonces nos da 1200 RPM. Y esto lo expresamos en radianes por segundo. Es importante esta parte. La tensión SUA en vacío es 480. Recuerden que esto es de línea, entonces al pasarlo a fase, debo dividir esto entre raíz de 3. Bien. Entonces nos dice lo siguiente la segunda pregunta. Voltaje en los terminales del generador para los siguientes casos. Un primer caso con una corriente que sigue valiendo 60, pero que está 0,8 en atraso. Ya aquí se hablaba de eso. Pero después nos dice que tiene el mismo valor, pero el factor de potencia es 1. Y el mismo valor en módulo, pero con un factor de potencia de 0,8 en adelante. Bueno, van a usar esta ecuación, no lo vamos a hacer para que ustedes practiquen. Nos dan estos valores de tensión, que al multiplicarlos por raíz de 3, nos dan estas tensiones de línea. Observen que aquí usted conoce ya la corriente, que es 60 con un ángulo que depende del arcocoseno de esto, y eso lo tomaba como referencia para que se le haga más fácil los cálculos. Bueno, y ahí tiene eso. La eficiencia del transformador, esta es la pregunta C, cuando opera a una corriente nominal de 60 amperes con 0,8 en atraso. Bueno, la potencia de salida es 3 veces el voltaje de fase para este valor de 0,8, que lo calculó anteriormente, por la I nominal por el factor de potencia, y les da esto. Esta es la potencia de salida. A esa potencia de salida, si usted le agrega las pérdidas, le da la potencia de entrada. La potencia de salida entre la potencia de entrada por 100 es la eficiencia. El torque es simplemente agarrar la potencia de entrada y dividirla entre omega sub e, que fue lo que usted calculó ya. Y le da esto en newton metro. Este valor ya usted lo conocía. Y el torque inducido, porque este es el torque de entrada, el torque inducido es con la potencia de salida, ¿sí? ¿Qué les da este valor? La regulación de voltaje también la puede hacer, que para los 3 casos da estos valores que están aquí. Y bueno, como ustedes ven, los cálculos son extremadamente sencillos y ya no tenemos más nada que agregar con respecto al generador sincrónico. Hasta luego.